Hola, hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren de maravilla porque ustedes saben que se lo súper merecen. En este video te voy a enseñar paso a paso cómo llenar en detalle el Family Form, que es un formulario que se sube de manera obligatoria al momento de aplicar a tu visa de turismo canadiense. Así que sin más charloteo, empecemos ya con el video. Miren chicos, este es el Family Form que deben llenar y es un documento obligatorio cuando aplican a una visa de turismo, a un permiso de estudios o a un permiso de trabajo. Entonces, básicamente es un formulario que incluye toda la información sobre tu familia directa, es decir, tu papá, tu mamá y si estás casado, tu esposo, tu esposa y tus hijos. Entonces, lo primero que hay que marcar es aquí el tipo de aplicación. Si estás aplicando a una visa de turismo, es visitor, a un permiso de trabajo, es worker, a un permiso de estudios, es estudiante, y a cualquier otro tipo de permiso especial pones en otro. Tenemos que imprimirlo y llenarlo a mano. Incluso aquí les dice, este file o este documento tiene límites en permiso y quizá no tengas acceso a muchísimas opciones. Si es que tú eres el aplicante principal, aquí vas a tener que poner tu nombre porque aquí dice aplicante. Entonces colocas tu nombre, colocas tu estatus marital. Acá ponen la fecha de nacimiento. Aquí ponen el país de nacimiento y su dirección en donde están viviendo al día de hoy. Por ejemplo, yo al día de hoy estoy viviendo en Canadá, tengo que poner mi dirección en Canadá. Y tu ocupación, es decir, a qué te dedicas. Yo estoy trabajando como cook, entonces voy a poner cook. Después viene mi esposo o common law partner. En este caso yo no tengo ni esposo ni pareja de unión libre. Acá abajo pones el nombre de tu madre y el nombre de tu padre. Nombres completos tal cual aparecen en el pasaporte. Recuerden chicos, nombres completos. Si tienen 2, 3 nombres, coloquen todo. El estatus marital es casada, su cumpleaños, el país donde nació, su dirección y a qué se dedica. Lo mismo con mi papá. Aquí a la mano derecha dice, ¿te están acompañando a Canadá? Esta pregunta básicamente es, ¿acaso tu papá y tu mamá están yendo a Canadá contigo? Por ejemplo, digamos chicos que yo estoy invitando a mi papá y a mi mamá a venir a Canadá a visitarme, considerando que yo sigo en Canadá. En este caso la pregunta es, ¿te va a estar acompañando para Canadá? Como yo ya estoy en Canadá y ellos están en Perú, yo voy a poner que no, porque no me están acompañando. Yo en un principio viajé sola y ya ahorita estoy sola en Canadá y ellos viajarán juntos, pero sin mí. O sea, no me van a acompañar a Canadá porque yo ya estoy aquí. Entonces coloco que no. Pero, por ejemplo, digamos de que yo ya estoy en Perú y me regreso a Canadá con mi papá y con mi mamá, entonces ahí tengo que colocar que sí. Entonces, esto va a depender básicamente de ustedes. Aquí dice una nota y dice, si es que no tienes esposo o common law que lo ha citado en la sección A, es decir, en esta parte, lee y firma abajo. Y dice, yo certifico que no tengo esposo o pareja de unión libre. Entonces, en ese caso, como yo estoy soltera y yo no tengo esposo ni pareja de unión libre, tengo que firmar a mano y colocar la fecha. Sin embargo, si tú estás casado o casada o tienes una pareja de unión libre, no tienes que firmar. La sección B es con respecto a tus niños. En mi caso, yo no tengo niños, pero si es que tienes que poner cada uno de ellos. Si es que tienes más niños de los espacios que tienes acá, tienes que imprimir 2 veces esta página número 1 y seguir llenando la documentación de tus hijos. Colocas acá la relationship o la relación con ellos, puede ser son, puede ser daughter, colocas su fecha de nacimiento, país de nacimiento, colocas la dirección en donde vive. Obviamente, si son niños menores de edad, van a vivir contigo en la misma casa. Si es que no viven contigo, colocar en donde viven. Y aquí colocar a qué se dediquen. Si son niños menores de edad, no colocar nada. Si son adolescentes que están yendo a la escuela, ponen student. Y de la misma manera, te están acompañando a Canadá. En ese caso, si es que el aplicante principal se encuentra en Canadá, y la familia está viajando por su cuenta solos, no te están acompañando, entonces colocas que no. Pero si viajan juntos en el avión contigo, siendo tú el aplicante principal, pues marcas que sí. Aquí dice la nota 2. Si no hay niños listados en la sección B, es decir, aquí, leer y firmar. Yo certifico que no tengo ningún niño
o niños adoptados de manera natural o que sean por padrastro o madrastra. Entonces, en ese caso, yo siendo soltera sin niños, yo debo firmar. Pero si tú tienes niños, no debes firmar y colocas la fecha en que estás llenando el formulario. Y la sección número C es sobre tus hermanos y hermanas. Tienes que listar todos tus hermanos, hermanas, incluyendo aquellos que son medios hermanos y medias hermanas y también hermanastros y hermanastras. Lo mismo, el nombre, su estatus marital, fecha de nacimiento, país de nacimiento, dirección y ocupación. Todo tiene que ser llenado en inglés. Si trabajan como constructor, tienen que poner construction worker. Si trabajan en cocina, cook. Si tienen su propia empresa, businesswoman o businessman. Y de la misma manera, si te van a acompañar a Canadá, ¿están viajando contigo en el avión? ¿Sí o no? La sección D dice certificación. Yo certifico que esta información es real y también que este documento ha sido completado y firmado para ser parte del récord de inmigración para Canadá y los detalles familiares para futuras aplicaciones. Y por último, debes colocar tu firma, es decir, el aplicante que está llenando este Family Form debe firmar aquí sí o sí y colocar la fecha del día en que estás llenando este documento. Este documento no es necesario validarlo como lo hacemos con otros documentos como el formulario IMM 5257 que se debe validar. Este simplemente lo debes imprimir, firmar en donde sea necesario y luego escanearlo y subirlo a tu portal de IRCC para poder mandar tu aplicación de manera exitosa. Y bueno, chicos, el video ha sido bastante corto, bastante sencillo. Espero que haya sido muy claro. Y si tienen alguna pregunta más específica, por favor, escríbela aquí abajito en la sección de comentarios y yo lo voy a responder y te voy a ayudar en lo que sea posible. También te invito a que te suscribas a esta maravillosa comunidad. Aquí vas a aprender cómo emigrar a Canadá paso a paso, vas a aprender sobre los programas de inmigración. Aquí se cuenta lo bonito y lo no tan bonito del proceso de emigrar a Canadá. Dale like al video, coméntalo, compártelo con tus amigos, familiares y conocidos y te doy la bienvenida desde ya. Ya nos vemos en el video de la siguiente semana. Un besito. Bye.